Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Murat y Tuba. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noticia de la ruptura entre Murat YLDRM e Iman Elbani ha dejado a sus seguidores en shock, especialmente después de que se supiera que Murat había tomado la difícil decisión de terminar su matrimonio tras reencontrarse con una persona especial en su vida. La relación entre Murat e Iman había sido admirada por muchos debido a su complicidad y afecto mutuo, pero, según fuentes cercanas al actor, el regreso de un amor del pasado reavivó sentimientos que pensaba haber dejado atrás. En una entrevista reciente, Murat explicó lo dolorosa que fue la decisión de separarse. Nunca quise herir a nadie, mucho menos a Iman, que siempre fue una gran compañera, confesó con sinceridad. Pero a veces, la vida nos pone en situaciones inesperadas que nos hacen replantearnos nuestras decisiones. Murat mencionó que reencontrarse con esta persona especial, de quien prefirió no dar detalles, despertó sentimientos profundos que había guardado en un rincón de su corazón. No fue algo planeado, simplemente sucedió. Cuando la vi, supe que debía ser honesto conmigo mismo y con Iman. Aunque el dolor de la separación es evidente, Murat ha tratado de manejar la situación con el mayor respeto posible hacia Iman. Para él, la lealtad no solo significa mantenerse en una relación, sino también ser honesto sobre sus verdaderos sentimientos. Murat expresó que durante su matrimonio con Iman intentó dar lo mejor de sí, pero al encontrarse con esta persona, comprendió que el amor puede ser impredecible y que a veces debemos tomar decisiones difíciles para no engañarnos a nosotros mismos ni a quienes nos rodean. Por su parte, Iman Elbani ha mantenido el silencio y no ha hecho comentarios sobre el tema, prefiriendo alejarse de los reflectores en este momento complicado. Sin embargo, personas cercanas a ella afirman que está devastada por la situación y que no esperaba que su matrimonio terminara de esta manera. La separación de esta pareja tan querida en el mundo del espectáculo ha causado revuelo, y muchos se preguntan si Murat se atreverá a comenzar una relación formal con esta persona que ha despertado nuevamente sus sentimientos. En redes sociales, la reacción de los seguidores ha sido variada. Algunos apoyan a Murat por su sinceridad y valentía para enfrentar la situación, mientras que otros critican la decisión de dejar a Iman después de todo lo que habían vivido juntos. Pero Murat, fiel a su estilo, ha decidido no dar más explicaciones y se ha limitado a pedir respeto para ambas partes, conscientes de que la situación ya es suficientemente delicada. Al final, Murat ha enfatizado que su decisión no fue fácil y que espera que el tiempo le dé a él y a Iman la paz que ambos necesitan para seguir adelante. Para él, este capítulo representa un cierre doloroso, pero también una oportunidad de redescubrir el amor y la autenticidad en su vida. Y aunque la historia con Iman haya llegado a su fin, siempre guardará en su corazón los buenos momentos compartidos y los recuerdos de una relación que, aunque breve, fue significativa en su vida. La separación de Murat YLDRM e Iman Elbani ha dejado una huella profunda en el mundo del espectáculo, donde su matrimonio era visto como uno de los más sólidos y románticos. A lo largo de su relación, ambos compartieron momentos entrañables y mostraron su amor en diversas ocasiones, convirtiéndose en una pareja admirada por muchos. Sin embargo, la vida personal y emocional de Murat dio un giro inesperado cuando se reencontró con una persona que fue muy especial en su vida en el pasado. Este reencuentro le hizo cuestionarse y replantearse sus sentimientos, llevándolo a tomar la difícil decisión de separarse de Iman. En una entrevista reciente, Murat admitió que nunca tuvo la intención de lastimar a Iman, ni de terminar el matrimonio de esta manera, pero que sentía que debía ser sincero consigo mismo y con sus sentimientos. Es una situación muy compleja y delicada. Siempre he creído en la honestidad y en la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando eso implica tomar decisiones difíciles, explicó el actor. Para él, reencontrarse con esta mujer del pasado fue como revivir sentimientos que pensaba que habían quedado atrás, pero que resultaron ser más fuertes de lo que imaginaba. A veces el amor es impredecible y no sigue las reglas que queremos imponerle, confesó. El actor reveló que la separación no fue una decisión impulsiva. Pasó semanas reflexionando sobre sus sentimientos y tratando de entender qué era lo correcto. Incluso intentó hablar con Iman, explicándole sus dudas y la necesidad de tomar una pausa para ordenar sus emociones. Iman fue muy comprensiva y respetuosa durante todo este proceso,
y eso es algo que siempre le agradeceré, dijo Murat, con la voz entrecortada. La actriz marroquí, conocida por su elegancia y discreción, ha optado por mantenerse alejada de los medios y no dar declaraciones al respecto, lo que refleja la madurez con la que ha abordado la situación. Aunque para muchos la separación ha sido un golpe duro, Murat ha dejado claro que la decisión no fue tomada a la ligera. En las últimas semanas, ha estado rodeado de familiares y amigos cercanos, quienes le han brindado el apoyo necesario para atravesar este momento de transición. Murat también ha comenzado a considerar cómo enfrentará su futuro, tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy enfocado en reconectar conmigo mismo, en entender mis propias necesidades y en aceptar que a veces el amor nos pone en caminos que no habíamos planeado, compartió el actor, visiblemente afectado por la situación. Para muchos, esta ruptura representa la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde las presiones externas y las complicaciones emocionales pueden afectar incluso a las parejas más sólidas. Sin embargo, quienes conocen a Murat saben que esta no fue una decisión basada en impulsos o superficialidades, sino en la convicción de que la honestidad emocional es clave para una vida plena. Quiero ser justo con Iman y conmigo mismo. Ambos merecemos vivir una vida llena de amor y verdad, y esta decisión es parte de ese proceso, expresó Murat. El regreso de esta persona especial en la vida de Murat ha sido objeto de gran especulación. Aunque él ha optado por no dar detalles ni revelar su identidad, algunos en su círculo cercano mencionan que fue un amor significativo de su juventud, alguien que siempre mantuvo un lugar especial en su corazón. El reencuentro fue inesperado y sucedió en un momento en que Murat se sentía vulnerable emocionalmente, lo que podría haber contribuido a que sus sentimientos volvieran a surgir con tanta intensidad. Sin embargo, el actor ha dejado claro que no quiere que esta situación se interprete como una infidelidad o una traición, sino como una necesidad de ser honesto consigo mismo. Para los seguidores de Murat e Iman, este es un momento de tristeza, pero también de respeto hacia la decisión de ambos. La actriz ha recibido una gran cantidad de mensajes de apoyo en sus redes sociales, donde sus seguidores le expresan su solidaridad y admiración por la forma discreta y respetuosa con la que ha manejado la situación. Iman, quien siempre fue una figura reservada, ha demostrado una fortaleza admirable y una entereza que muchos han elogiado. Para ella, esta separación representa un cambio de vida, y aunque el dolor es evidente, ha preferido enfocarse en sus proyectos personales y en rodearse de su familia y amigos. Por su parte, Murat está decidido a tomar este momento como una oportunidad para conocerse mejor y entender qué es lo que realmente quiere en su vida. El actor ha confesado que planea tomarse un tiempo antes de involucrarse en una nueva relación, pues desea sanar y reflexionar sobre lo que ha aprendido. Este es un momento para reconstruirme, para encontrar paz y claridad. Sé que no será fácil, pero también sé que es lo que necesito, concluyó. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.